Buenos días, estimados estudiantes de cuarto de secundaria. Continuando con el gobierno de Belaúnde Terry, vamos a ver lo que respecta a las obras y lo que respecta a la parte final de su gobierno y un balance de cómo fue su gobierno. A ver, ¿qué es lo que se hizo en el gobierno de Belaúnde Terry en los primeros 100 días? ¿Qué creó? ¿Qué mandó a construir en estos primeros 100 días de su gestión de presidente de la República? Primero, va a mandar a establecer las bases para un proyecto de reforma agraria en beneficio de la población campesina. Va a restablecer las elecciones en los municipios, o sea, tú vas a poder elegir a un alcalde de tu distrito, por ejemplo. Tú vas a tener esa función, ese derecho de poder elegir a un futuro alcalde. ¿Qué más va a hacer en su gobierno durante los primeros 100 días? Va a mandar a construir la carretera marginal de la selva. No olvidemos, para poder acceder a la región amazónica es muy complicado, sobre todo en el gobierno de Belaúnde Terry. Ahora ya ha cambiado un poco la situación, pero en el gobierno de Belaúnde Terry no había una carretera marginal en la región amazónica, no había. Por lo tanto, para poder acceder a la región amazónica era un poco complicado, porque encontrabas trochas, encontrabas que el suelo estaba desnivelado, encontrabas maleza y por lo tanto no había una carretera. Si tú querías desplazarte era muy complicado, te costaba mucho. Pero Belaúnde Terry manda a construir una carretera en la región amazónica, que va a unir varias regiones o varios departamentos. ¿Qué más manda a construir? Manda a construir el reservorio en Tinajones. ¿Para qué sirve un reservorio? ¿Qué es un reservorio? Un reservorio es una zona que va a acumular agua, es como un estanque, es como una especie de represa, ¿ok? No tan gigantesca, pero es un lugar es una zona, es una construcción que te permite almacenar agua. ¿Y para qué sirve eso? Un reservorio te va a servir para la agricultura, por ejemplo, o te puede servir para el consumo humano, pero sobre todo va para la parte agrícola. ¿Qué más hizo Belaúnde Terry? Mandó construir viviendas para los sectores populares y para la clase media. ¿Ok? Claro, las viviendas no van a ser gratis tampoco, solo que se va a vender a un precio razonable para que tú lo puedas pagar en cuotas, créditos de vivienda, por ejemplo. Recordemos, en su gobierno también se creó el Banco de la Nación, ¿ya? Antes no era Banco de la Nación, antes tenía otra clasificación, era una caja de depósito. Algo muy importante que no existía en el Perú era un gran aeropuerto, un aeropuerto internacional. Entonces, ¿qué es lo que hace Belaúnde Terry para poder facilitar la llegada de aerolíneas y para poder viajar al exterior? Necesitaba crear un aeropuerto muy grande y que tenga la capacidad suficiente para hacer vuelos internacionales. Es por eso que mandó a crear el aeropuerto Jorge Chávez, el famoso Jorge Chávez, ¿okay? Que está en el Callao. Por lo tanto, podemos decir que a nivel económico había cierta bonanza económica, había cierta prosperidad. En el tiempo de Belaúnde Terry no se pasaba necesidades, no hacían colas para comprar azúcar, pan, no, había cierta prosperidad económica. ¿Esto cómo se podía percibir? ¿Cómo tú puedes percibir de que económicamente hay prosperidad? Porque te das cuenta que hay construcciones, no una, no dos, sino varias construcciones. El dinero producto de los impuestos, producto de la recaudación, se invertía en obra pública.
Ejemplo, aeropuertos, lo que acabo de mencionar. Ejemplo, carreteras. Ejemplo, puentes. Ejemplo, colegios. Otro ejemplo, las viviendas, por ejemplo. O sea, en el gobierno de Belaúnde Terry, en lo que es el tema de educación, le puso mucho impulso. También se invirtió en lo que es salud también. Se hizo mucho gasto público, pero el gasto público tampoco, el dinero sale del aire. El dinero sale, una parte sale de la recaudación de impuestos, otra parte sale de los famosos impuestos por aduana, o sea, a nivel exterior, por exportación, por exportación. Había varias fuentes de ingreso, así que la situación en el Perú era buena, no era excelente, eso llegaba buena. Nada más. Obras, a ver, vamos a ir a profundidad con todas las obras que hizo, con casi todas las obras que realizó Belaúnde Terry en su primer gobierno. A ver, se va a crear también corporaciones departamentales. Se va a elaborar un plan vial nacional. La central hidroeléctrica del Cañón del Pato que queda en Ancash se va a ampliar. La pregunta que todos nos hacemos, ¿para qué sirve una central hidroeléctrica? En pocas palabras, una central hidroeléctrica te va a servir para generar energía eléctrica. ¿Cómo es eso? La caída de agua, esa caída de agua hace que en la parte de abajo unos motores, con el impacto del agua, hagan que se muevan las aspas. Y esto a la vez, el movimiento genera energía eléctrica. Y esta energía eléctrica a la vez sirve para iluminar todo, para las calles, para el alumbrado público, para las viviendas, para el sector industrial, para todo. Así que ampliar la central hidroeléctrica le produce mucho dinero al país. ¿Qué más se va a construir? Se va a construir, aparte de reservorio de Tinajones, se va a construir la represa de Pañe y la represa de Aguada Blanca. Pero, no se olviden, son términos distintos. Mandó construir el reservorio de Tinajones. Una cosa es reservorio y otra cosa es una represa. Una represa es gigantesca, es mucho más grande. Y un reservorio es algo más pequeño. Así que a nivel de almacenamiento de agua, ya sea para el consumo humano o para la agricultura, ya teníamos dos fuentes más de agua, donde almacenar agua. También mandó a construir la refinería de la Pampilla que queda en Ventanilla. ¿Qué hace la refinería? Purifica el petróleo, el crudo. El crudo, que es el petróleo en bruto, que es extraído del subsuelo, pasa a un estanque y ese estanque, ese almacén, luego pasa a la refinería y en la refinería lo purifican el petróleo en bruto. Y ese petróleo purificado, recién cuando es refinado el petróleo, puede servir para las máquinas, para los autos. Si no, no sirve, si no, daña a la máquina. ¿Qué más? Se apoyó para que se pueda crear una fábrica que elabore fertilizante. ¿Okay? El fertilizante es bueno para la tierra, para el sector agrícola. ¿Qué más? Se va a ofrecer apoyo para que puedan expandir la siderúrgica en Chimbote. La siderúrgica sirve para crear acero. ¿Okay? Y el acero se utiliza en todo. En estructuras metálicas, en edificios, en viviendas, en todo. Se le va a dar un apoyo económico para que pueda expandirse esta siderúrgica en Chimbote. También se va a financiar económicamente un apoyo para el CIMA. Se construye una estación de tren en Lurín también. Así que no estamos hablando de algunas obras que hizo Belaúnde Terry, estamos hablando de muchas obras que se realizó en su gestión y las obras salen a la luz.
resaltan. Así que su primer gobierno fue bueno. No excelente, fue bueno. Aquí podemos ver la carretera marginal de la selva. Todo esto representa la carretera marginal de la selva. La parte de verde. Todo esto desde Madre de Dios atraviesa Cusco, Junín, Cerro de Pasco, Huánuco, llega hasta Ucayali, San Martín, Cajamarca, Amazonas. Todas estas regiones van a ser atravesadas por la carretera marginal de la selva. El proyecto de irrigación Olmos y Tinajones, claro, lo que había explicado. Este proyecto de irrigación es utilizar el agua del río para poder cosechar, para que las plantas puedan absorber el agua. Así que es un gran proyecto de irrigación. Construyó también el aeropuerto Jorge Chávez, que hasta hoy en día existe. Es el aeropuerto internacional. Ahora ha sido remodelado, pero en este entonces se veía de esta forma. Hoy está totalmente remodelado. Y así como hay muchas obras, aspectos positivos, también hay algunos aspectos que van a generar cierto rechazo, cierto temor. Por ejemplo, recordemos, el MIR. El MIR es un grupo paramilitar que va a ser creado por los apristas rebeldes, o sea, los apristas más extremistas, por ellos van a ser creados el MIR. El MIR es un grupo guerrillero, así como las FARC en Colombia, ya. En el Perú vendría a ser la MIR. Tenía como líder el grupo paramilitar de MIR a Luis de la Puente Uceda. Era un contrincante ideológico del gobierno de Belaúnde Terry. También habían otros grupos y también había movimientos campesinos, como por ejemplo el ELN. Tenía como líder a Héctor Bejar. Tenemos la FIR, que tenía como líder a Hugo Blanco. Y tenemos a Javier Geraut, que era parte del MIR, de este grupo rebelde del aprismo. Era guerrillero. A ver, ¿y cuál es la diferencia de un guerrillero, de un protestante? Un guerrillero es preparado militarmente, está en contra de la forma de gobierno y de muchas posturas políticas del gobernante, así que un guerrillero puede jugar un papel negativo, desestabilizando el Estado. Por ejemplo, como en el caso de las FARC de Colombia, es un grupo paramilitar o guerrillero, es un grupo de militares que manejan armas, que no son militares que trabajan para el gobierno, sino son militares al margen de la ley. Son personas que han sido preparadas para portar armas y en algún momento infringir caos o tratar de utilizar la fuerza para poder ir en contra del gobernante. Eso es un grupo paramilitar. Y este poeta peruano, Javier Geraut, era un guerrillero. ¿Qué pasó? Su historia es un poco extensa, es más, la historia de Javier Geraut salió en una película y en una obra también. Un resumen de la parte final de su vida es que Pucallpa creo que fue el lugar donde se encontraba, y la policía peruana lo estaba siguiendo sus pasos, estaba haciendo inteligencia. Y luego se va a dar cuenta la policía que él se encontraba en esta zona, exactamente en el lugar donde ellos le habían dado la información que podría estar, y lo encontró. Él tuvo que huir con los demás guerrilleros, que también portaban armas, y luego comenzaron a disparar. La policía comenzó a disparar, pero la policía lo superaba en número, mientras que los guerrilleros del MIR eran minoría. Tenían armas también, pero fueron abatidos todos. Y uno de los que estaba en este grupo guerrillero era Javier Geraut. O sea, murió baleado por la policía. Aquí vemos uno de los tantos poemas que tenía Javier Geraut. El famoso MIRC, el ELN,
que son grupos paramilitares y son grupos, eh, hasta se le podría llamar grupos terroristas, cuando causan daño, claro, cuando causan bajas. Pero hasta que no causen bajas se le considera un grupo guerrillero. Pero si hay enfrentamiento contra el gobierno, contra el Estado, ya pasarían a calidad de terroristas. Así que un grupo guerrillero puede llegar a convertirse en un terrorista, claro que sí, está a un paso nada más. Por eso estos grupos guerrilleros estaban en la mira de la policía peruana, del servicio de inteligencia. Ahora viene el problema más recordado, pero por la parte negativa, en el gobierno de Belaúnde Terry, en su primer gobierno. El famoso o la famosa página 11 y la IPC. La IPC, que era una empresa estadounidense, no es que recién aparece con el gobierno de Belaúnde Terry, es una empresa que ya existía gobiernos antes, unos 3 gobiernos antes de Belaúnde Terry, ya existía, ya tenía convenio, ya se había establecido en el Perú. ¿A qué se dedica la IPC? ¿Cuál era la función de la IPC? La IPC extraía petróleo, por eso el nombre IPC, International Petroleum Company. ¿Ya? Esta empresa llamada IPC extraía petróleo y luego lo refinaba. Extraía petróleo del subsuelo y luego lo refinaba, porque tenía una refinería. Así que ya estaba establecida en el Perú, en lo que vendría a ser Piura. ¿Okay? Ya estaba establecida. Tenía 2 zonas de donde extraía petróleo, Pariñas y La Brea. ¿Qué pasó? Contar desde el inicio cómo llega al Perú la IPC vendría a estar de más, porque eso ya lo expliqué en temas, en gobiernos pasados, unos 3 gobiernos o 4 gobiernos pasados. Simplemente les voy a explicar y voy a hacer que entiendan qué pasó con la IPC en el gobierno de Belaúnde. ¿Qué pasó? A ver, resulta que la IPC en gobiernos anteriores ya tenía problemas. Se había acusado a la IPC de que estaba robando petróleo, o sea, estaba extrayendo más petróleo de lo que debía. Es más, se acusó a la IPC de que había hecho un estudio para cotizar las zonas que estaba extrayendo petróleo. Y al final se van a dar cuenta de que la IPC se había aprovechado, o sea, había hecho creer la persona que estaba investigando cuánto petróleo realmente está extrayendo la IPC, de que eran más zonas que estaba extrayendo petróleo, era más petróleo de lo que estaba figurando en papel que debía extraer. Entonces, como el problema no se solucionó, este problema se fue a Francia para que un organismo internacional le dé la solución, el famoso Laureado de París, para que este organismo neutral dé una solución definitiva y lleguemos a un acuerdo con esta empresa IPC. Al final, este organismo dio un veredicto, se puede decir, para Perú y para esta empresa, pero este veredicto final fue negativo para el Perú, porque se le dio como derecho a la IPC de que podía extraer petróleo al mismo precio. Y para el Perú tenía que darle el permiso para que siga extrayendo petróleo. El resultado final fue que no es favorable para el Perú. Pero a pesar de eso teníamos que, como se dice, tolerar la IPC. ¿Qué pasó en el gobierno de Belaúnde Terry? Resulta que había un documento, una especie de libro, donde una página, una hoja de ese libro, que es la página 11 del libro, fue rota, fue extraída del libro y no se encontraba. Y según lo que se cree, es que esa página 11 tenía información como, por ejemplo, cuánto estaba el barril del petróleo, el precio del petróleo, a cuánto se había llegado como acuerdo para vender petróleo a la IPC, y una serie de información económica, o sea, de precios respecto al petróleo.
y esa hoja se perdió. Muchos dicen que no fue así, que no se perdió, que simplemente era una hoja en blanca, que no había nada, nada importante. Otros dicen de que sí, que en la página 11 había información relevante a nivel del precio del petróleo, por ejemplo, a nivel económico. Entonces, esto desató un problema, fue un escándalo para el gobierno de Belaúnde Terry, que supuestamente todo estaba yendo bien porque estaba invirtiendo en obras, había cierta estabilidad económica. Imagínense, su gobierno, su primer gobierno quedó manchado por este escándalo de la IPC, que no estaba el precio del barril del petróleo y que fue robado por alguien. Pero este problema de la página 11 tuvo una especie de solución. ¿Con qué? ¿Con qué hecho se aclaró, se solucionó este problema? Con el acta de Talara. Con el acta de Talara se va a llegar a un acuerdo con la IPC. ¿Cuál es el acuerdo? El acuerdo es que el Estado peruano pasaría a administrar los pozos petroleros, o sea, las zonas de donde se va a extraer petróleo. Mientras que la IPC tiene la primicia de que pueda refinar el petróleo. O sea, la empresa IPC iba a refinar el petróleo, pero ya no iba a extraer petróleo. El Estado peruano se iba a encargar de extraer el petróleo y luego dárselo a la IPC para que lo refine en esta refinería. Ese era el acuerdo. Pero en primera instancia Belaúnde Terry trató de confiscar, trató de nacionalizar las zonas de La Brea y Pariña, o sea, trató de nacionalizar la empresa IPC, que pase a manos del Estado peruano, pero no tuvo apoyo. Por el contrario, los apristas, la oligarquía peruana le puso trabas a Belaúnde Terry para que no lo nacionalice. Y por presión tuvo que simplemente llegar a un acuerdo y firmar el acta de Talara. Pero esto no va a contentar a un gran sector de la población peruana. Y esto no va a contentar a un militar que le va a parecer algo humillante, un abuso de esta empresa extranjera con el pueblo peruano, con los beneficios del Perú. Va a ir en contra de los beneficios del Perú. Y le va a parecer que Belaúnde Terry no hizo prácticamente casi nada por acabar con ese problema que generaba la IPC. Y producto de esto, un militar que está en contra del acta de Talara y está en contra que la IPC siga extrayendo y refinando petróleo, le van a dar un golpe de estado a Belaúnde Terry en 1968. El 3 de octubre del 68, le faltaba pocos meses para que acabe sus 5 años a Belaúnde, a Fernando Belaúnde Terry. Le faltaban unos cuantos meses para que acabe. Pero Juan Velasco Alvarado, que es un militar peruano, que es de tendencia, se le puede decir socialista, nacionalista, le da un golpe de Estado. Era un general, el general Juan Velasco Alvarado, le da un golpe de Estado. ¿Cuál fue el pretexto de Juan Velasco Alvarado para el golpe de Estado? La página 11. El pretexto fue que se perdió la página 11. El pretexto fue que lo que había hecho Belaúnde Terry era transar con el enemigo, era robarle al país al permitir que la IPC siga refinando petróleo y que la IPC siga en el Perú. Así que, por esos motivos, Juan Velasco Alvarado le da un golpe de estado a Belaúnde Terry. Utiliza varios motivos, la página 11, el acta de Talara, y acusarlo de que no protege los intereses nacionales, Belaúnde, y que está a favor del sector empresarial peruano. Y le da un golpe de estado. ¿Qué tuvo que hacer Belaúnde Terry? Aceptar. Aceptar, porque Juan Velasco Alvarado, quieran o no quieran, tenía el apoyo del ejército, tenía
apoyo de las Fuerzas Armadas, así que no puedes hacer nada. Simplemente observar el golpe de Estado e irte. En el mejor de los casos te vas. En el peor te meten preso o te desaparece. Muy bien, esa sería la parte final del gobierno de Belaúnde Terry. Un gobierno que tuvo muchos aspectos positivos. Había cierta prosperidad económica, cierta estabilidad. Y por otra parte, un gran escándalo que mancharía hasta cierto punto su gobierno, que es la página 11. Bien, nos vemos en la siguiente clase.